Artículo 102. A. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios. Para ser fiscal general de la República se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación, contar con antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de licenciado en Derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. El fiscal general durará en su cargo 9 años y será designado y removido conforme a lo siguiente. 1. A partir de la ausencia definitiva del fiscal general, el Senado de la República contará con 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos al cargo aprobado por las 2/3 partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo Federal. Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al fiscal general, quien ejercerá sus funciones hasta el tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el fiscal general designado podrá formar parte de su terna. 2. Recibir la lista que se refiere a la fracción anterior dentro de los 10 días siguientes. El Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado. ¡Llaman! 3. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al fiscal general con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes dentro del plazo de 10 días. En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Senado tendrá 10 días para designar al fiscal general entre los candidatos de la lista que señala la fracción 1. Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al fiscal general de entre los candidatos que integran la lista o en su caso la terna respectiva. 4. El fiscal general podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso el fiscal general será retribuido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción. 5. En los procesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción del fiscal general. Sexto, la ausencia del fiscal general será suplidas en los términos que determine la ley. Corresponde al ministro público la persecución ante los tribunales de todos los delitos en orden federal y por lo mismo solicitará las mismas cautelas contra los imputados, buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de estos en hechos que las leyes señalen como delito. Procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita. Pedirá la aplicación de las penas e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. La Fiscalía General contará al menos con las fiscalías especializadas en materias de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes en el plazo que fija la ley. Si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción. La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se seguirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. El fiscal general presentará anualmente a los poderes legislativos y ejecutivo de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante cualquiera de las cámaras cuando se le cite a rendir cuentas o informar sobre su gestión. El fiscal general de la República y sus agentes serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones. B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias.
Establecerán organismos de protección de los derechos humanos que amparen el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos o omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier prioridad o servidor público, con excepción de los de Poder Judicial y de la Federación que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere en el párrafo anterior formarán recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servicio público está obligado a responder las recomendaciones que le presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. Además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar a solicitud de estos organismos a las autoridades o servidores públicos responsables para que permanezcan ante dichos órganos legislativos a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión General de los Derechos Humanos. Contará con autoridad de gestión presupuestaria y personalidad jurídica y patrimonio propios. Las constituciones de los estados y el estatuto de gobierno del Distrito Federal establecerá y garantizará la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un consejo consultivo integrado por 10 consejeros que serán elegidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir con sus presentaciones de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los 2 consejos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y rectificados para un segundo periodo. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Constitucional, será elegido por el presidente lo será también el Consejo Constitutivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior, durará en su cargo 5 años, podrá ser reelecto por una sola vez y solo podrá ser removido de sus funciones en los términos del título cuarto de esta Constitución. La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los interguantes del Consejo Consultivo y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas se ajustarán a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los órganos equivalentes en las entidades federativas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos cuando así lo juzgue conveniente o lo pidieron de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe de gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas. Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. 1. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos conmemorativos.
así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 2. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneran o transinstrigan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal. Y tercero, por normas generales o actos autoridades de los o estados en la esfera de competencia del Distrito Federal. Y 3. Por normas generales, actos de las autoridades de los estados o el Distrito Federal que invaden las esferas de competencia de la autoridad federal. Artículo 104. Los tribunales de la Federación conocerán: 1. De los procedimientos relacionados con delitos del orden del federal. 2. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se suscita en de los trabajadores interminables y celebrados por el Estado mexicano a elección del actor, y cuando solo se afecten intereses particulares podrían conocer en ellas los jueces tribunales del orden común. Las sentencias de primera instancia podrán ser establecidas ante el exterior intermedio del juez ah, 3. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de la Constitución Administrativa que se refiere a la fracción XX1X-H del artículo 63 y fracción cuarta inciso E del artículo 122 de esta Constitución, solo en los casos que señalen las leyes, las revisiones de las cuales conocerán los tribunales colegiales de decisiones de las cuales conocerán los tripulantes colegiados de circuitos. Se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los tribunales colegiados de circuito. No procederán juicio o recurso alguno. Cuarto, de todas las conversaciones que versen sobre derechos marítimos, de las controversias de las acciones que se refiere al artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. De las que surjan entre un estado y uno o más vecinos de otro. Y 8. De los casos concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes. 1. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieren a la materia electoral, se susciten entre a. la Federación y un Estado o Distrito Federal; b. la Federación y un municipio; c. el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquel y cualquiera de las cámaras de este o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal; b. D. Un estado y otro. E. Un estado y el Distrito Federal. F. El Distrito Federal y un municipio. G. Dos municipios de diversos estados. H. Dos poderes de un mismo estado sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. I. Un estado y uno de sus municipios sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. J. Un estado y un municipio de otro estado sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. K. Dos órganos del gobierno del Distrito Federal sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Y dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de esos el Poder Ejecutivo de la Unión y el Congreso, de decisiones generales. Lo dispuesto en el presente incluso será aplicable al organismo garante que establece el artículo sexto de esta Constitución. Siempre serán siempre que las controversias verse sobre disposiciones generales de los estados o de los municipios impugnadas por
La federación de los municipios impugnadas por los estados en los casos en que se refiere a los incisos anteriores y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declara inválidas. Dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobado en una mayoría de por lo menos 8 votos. En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto a las partes en la controversia. 2. De las acciones de inconstitucionalidad que tengas por objeto plantear la posibilidad de contradicción entre una norma de carácter general versus esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad y podrán ejercitarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicaciones de la norma por el equivalente del 33% de los integrantes de las cámaras de diputados del Congreso de la Unión en contra de las leyes federales o del Distrito Federal expedibles por el Congreso de la Unión. B. El equivalente al 33% de los integrantes del Senado en contra de las leyes federales o el del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales que celebrados por el Estado mexicano. C. El Ejecutivo Federal por conducta de consejos jurídicos del gobierno en contra de las normas generales de carácter federal y de las entidades federativas. D. El equivalente al mismo y 3% de los integrantes de alguno de los órganos legislativos establezca en contra de las leyes expedidas por el propio órgano. Y el equivalente al 33% de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en contra de leves expedidas por la propia Asamblea. F. Los partidos políticos con registro en el Instituto Nacional Electoral con conducta de sus dirigencias nacionales en contra de las leyes electorales federales o locales y los partidos políticos con registro estatal a través de sus dirigencias. Exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que le otorga el registro. G. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de las leyes de carácter federal, estatal y Distrito Federal, así como de tratados internacionales y celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República que vulnere los derechos humanos consagrados en esta Constitución y los tratados inmaculados de la que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes a los estados de los locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de las leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. H. El organismo grave que establece el artículo 6 de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República que vulneren el derecho al acceso a la información política y la producción de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República en muestra de leyes expedidas por las legislaturas locales por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Fiscal General de la República respecto de leyes federales de las entidades federativas en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones. La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales de la Constitución es la prevista en ese artículo. Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que se vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá hacerle
modificaciones legales fundamentales, las responsabilidades de los 3. De oficio o petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario del Circuito de Ejecutivo Federal por conducta del Consejo Jurídico del Gobierno, así como del Fiscal General de la República en los asuntos en que intervenga el ministro público. Podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de jueves de distrito dilatadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo americen. La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refiere la fracción 1 y 2 de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo con materia penal en la que se registren los principios generales y disposiciones legales aplicables de esa materia. En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refiere las fracciones 1 y 2 de este artículo, se aplicará en la conducta los procedimientos establecidos en los de permiso en los primeros párrafos de la fracción X23 del artículo 107 de esta Constitución. Artículo 106. Corresponder al Poder Judicial de la Federación, en los términos de ley respectiva, dirimir las controversias que, por razones de competencia, se distinguen entre los tribunales de la Federación, entre estos y de los estados del Distrito Federal, entre los de un estado y del otro, o centro comercial es un estadio, y los del Distrito Federal. Artículo 107. Las controversias de que había el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán en los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes. 1. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo del carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegre que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución, y con ello se afectará su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afectará de manera personal y directa. 2. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo para pronunciar de los quejosos que lo hubieran solicitado, y limitándose a prepararlos y protegerlos, así procediente en el caso especial sobre el que verse la demanda. Cuando en los juicios de amparo indirectos en revisión de reserva de inconstitucionalidad se une una norma general que, segunda ocasión consecutiva, se Suprema Corte de Justicia de la Nación informará a las autoridades emisoras correspondientes. Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se correspondiente. Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora, transcurrido el plazo de 90 días naturales, sin que
se supere el problema de inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuera aprobado por una mayoría de cuando menos 8 votos, la Declaración General de Inconstitucionalidad en la cueva de fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Los dispuestos por los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria. En el juicio de amparo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria. El juicio de campo deberán aplicarse la deficiencia de las concepciones de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión o disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de ambos núcleos de población que de hecho o por derecho, o a los núcleos de población que de derecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o mencionar comuneros deberán rechazarse de oficios todos aquellos prueban que pueden beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordando de las diligencias de su estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y electos de los actos reclamados. En los juicios que se refieren al párrafo anterior no parecerán en perjuicio de los núcleos elegidales o comunales o de los ejidatarios o comunes, el sobrecrecimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia, pero uno y otra se podría decretar de su beneficio, cuando se reclamen actos de afecten los derechos colectivos del núcleo, tampoco los principios actos, salvo en el primero sea acordado por la Asamblea General o en el segundo emanará de esta. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan en fin al juicio, ya sea que la violencia se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las deficiencias del quejoso, trascendiendo el resultado del fallo. En relación con el amparo que se refiere este inciso y la fracción B del artículo, el tribunal colegiado de circuito deberá decidir respecto de todas las videollamadas procesales que se hicieron valer y aquellas que cuando proceda adviertan en suplencia de la queja y fijará los términos precisos en que deberán pronunciarse de la nueva resolución, y si hay violaciones procesales que no se invocarán en una pintura primer amparo ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio. En los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo y posterior. La parte que haya obtenido sentería, fobia y la que tenía miedo internos jurídico en que subista el acto reclamado por
podrá presentarse con presentar amparo con forma de adhesiva al que promueva cualquiera de las partes de la intervención del juicio del que emane el actor reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberán promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos o dineros que establezcan en la ley la materia, por virtud de cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.